como a 2 de cada 3 uruguayos que están jubilados por la FAP, vos le tenés que pagar a Romín casi 700 palos. Por más que Romín, el Papa, Gandini y la Reina Isabel salgan a hablar, vos y yo sabemos que eso está mal y que eso no es equilibrio. Equilibrio es que los que estén más jodidos puedan estar un poco mejor. Entonces, vamos a pensar en nosotros, vamos a equilibrar un poquito la balanza. Firmá la papeleta, meté una. Mete una, a firmar tu derecho, mete una, dale, es la reforma de la gente, para tener garantías cuando estés jubilado, y que tus aportes estén bien cuidados, darle una mano al que gana 2 mangos, mete una, y poder gozar la vida al jubilarte, disfrutar tu tiempo, disfrutar del arte, es un derecho que se comparte, dale, mete una, a firmar tu derecho, mete una, dale, es la reforma de la gente. Estoy relajado, no estoy levantándome muy temprano. Bueno, estamos. Bueno, estamos en contacto con el diputado Eduardo Rubio, que ejerció la legislatura por la Unidad Popular entre los años 2015 y 2019. Bueno, si querés hacer una pequeña presentación y después, como habíamos hablado, entraríamos en el tema salud, Eduardo. Bueno, primero un saludo a toda la teleaudiencia allí, a vos, a todos los compañeros. Es un gusto estar una vez más en este espacio de difusión de ideas que no se difunden demasiado, ¿no? Porque lo que predomina hoy en este país es el pensamiento único. Hoy mirábamos un informativo en la televisión nacional, la televisión, no en el 5, en una televisión, el Cáncer Nacional, y ante la descripción de los hechos es brutal, ¿no? Si te hablan de la violencia social, el enfoque totalmente al servicio de quienes gobiernan, de quienes mandan, nunca una visión crítica. Si llegan a hablar del plebiscito por la seguridad social, es una guerra permanente contra la iniciativa, pero bueno, estos espacios van abriendo también caminos y dan a la gente la posibilidad de escuchar la otra visión de las cosas. Sin duda ninguna, Eduardo. Y en ese aspecto, yo te escuchaba en la audición que tienen ustedes en CX36, Radio Centenario, el día domingo, y este tema referido a la salud, y especialmente siendo usuario de ACE, como eres tú, vale la pena que cuentes un poco por lo que has pasado y qué opinión te merece Cipriani, digamos. A ver, para hacer un enfoque más global, acá el problema es que desde la instalación del sistema, como es el integrado de salud, integrado de salud, se ha consolidado la mercantilización de la medicina. O sea, la salud, los servicios médicos dejan de ser un derecho humano esencial que el Estado tiene la obligación de asegurarte, y pasa a ser un negocio. Lo que contaba el otro día es lo que pasa hoy, lo que está pasando con los medicamentos hoy, aparte de los turnos para los médicos, de la carencia de especialistas, sí, claro. Pero y lo contaba en primera persona para que el señor Cipriani no pudiera decir que estábamos mintiendo, porque cuando un periodista el otro día le pregunta acerca de la carencia de medicamentos, de las colas interminables en los policlínicos, él dijo que eran todo mentiras. Pero lo que pasa en varios, yo diría casi todos los policlínicos de ACE, que además instalaron un nuevo sistema informático, es que la gente, y en general quienes se atienden en ACE, no todos, pero gente de escasos recursos, acá en Montevideo implica tomarse un ómnibus para hacer la cola a las 6 de la mañana, las 6:30 empiecen a dar números, y en una etapa
solo 30 números a las 7:30 y otros 30 a las 11. Ahora están dando algunos números más. Pero el resultado es que la gente que hizo cola durante 1 hora y pico puede llegar a no tener número. Y yo tuve suerte el otro día, a las 7 menos cuarto me instalé en la cola, a las 8 menos cuarto me dieron un número, y a las 12 del mediodía recibí una parte de los medicamentos porque no estaba completa la dotación de los medicamentos que se precisan. Yo le decía, cuando Cipriani dice que es mentira lo que se dice, digo que te miente Cipriani, o sencillamente Cipriani no recorre los policlínicos. En donde yo me atiendo estuvimos un mes sin remedios para la presión. Imagínate lo que una persona que no puede comprarse el remedio fuera de salud pública, que es hipertenso o hipertensa y que no tiene medicación. Y me va a decir, no, pero vino, en el medio vino un préstamo del Hospital del Cerro que alcanzó para media hora. Entonces, esa es la realidad hoy en los policlínicos de ACE, Salud Pública, pero tampoco, lo que no quiero decir es que este problema venga de ahora, ¿no? El otro día cuando va Cipriani al Parlamento, la oposición del progresismo lo acorrala con el servicio de traslados, ¿no? De ambulancias, por el contrato de una empresa, y esto fue cuando empezó la pandemia, salen a contratar el contrato de una empresa que en realidad su rubro es la operativa marítima, ¿no? Es difícil entender cómo una empresa que tiene una operativa marítima se dedica a hacer traslado en ambulancia dentro del país, porque en barco por la ruta 3 o por la 9 no lo pueden llevar, tienen que llevarlo en ambulancia. Y esta empresa ha facturado como $20 millones en este tiempo, y lo que es muy grosero, pero la sede que tenía esta empresa en el momento que fue contratada por ACE, sin estar inscrita en el RUPE, que es el registro de proveedores del Estado, ¿no? Este registro único de proveedores del Estado. No estaba inscrita, no era proveedor del Estado, no estaba en condiciones no estaba certificada, no estaba en condiciones de prestar servicios de traslado en salud pública. Bueno, la sede era una verdulería en Ciudad Vieja que tenía el gracioso nombre del Boñato Loco. ¿A tanto han llegado? ¿Tan desprolijo, digamos, está la cosa? ¿Tan desprolija está la cosa, digamos? Es muy desprolija. Quiero decir esto fue desprolijo desde hace mucho tiempo. Cuando estábamos en el Parlamento, nosotros solicitamos y logramos instalar la investigadora de la gestión de ACE y de la estafa de FONASA. Trabajamos durante 1 año y pico, y este tipo de negociados con los traslados estaba instalado a nivel nacional, lo que es el escándalo de Belloñón, donde el director del hospital de Belloñón de aquel momento, con 2 médicos, conformó una empresa de traslados y se contrataba a sí mismo siendo director del hospital, enterrando una ambulancia que había y no arreglándola, una ambulancia que era del hospital, haciendo negocios increíbles. Lo mismo pasaba en Soriano, y en Rivera, indescriptible. Y nosotros decíamos en aquel momento que el problema de lo que se llama la magia blanca era multicolor. Ahí había empresarios médicos de distintos partidos, tanto del gobierno como de la oposición. Entonces, ¿cuál es la como que eran más democráticos en ese aspecto? Compartían el botín, digamos. No, totalmente democrático. Lo de Rivera fue el ejemplo más, yo diría, más grosero, y esa investigadora tuvo consecuencias porque se removió la dirección de ACE, fue a la justicia y hubo pronunciamiento de la justicia, y lamentablemente cuando empezamos a investigar lo que se llamó la estafa del FONASA, que era la manera, después de hace poco fue procesado un funcionario de BPS en Canelones por hacer lo que nosotros decíamos y denunciábamos que se estaba haciendo, que se le facilitaba a las mutualistas datos de trabajadores que eran afiliados de manera ilegal a tal o cual mutualista. Había gente, y esto lo comprobamos, tuvimos testigos, que llegaba a atenderse, es
decían, usted ya no es más socio de acá, usted se borró. Y el tipo no sabía, porque habían borrado desde el aparato informático gente que trabajaba para la mutualista. Estaban todas metidas en ese lío. Lo que nosotros decimos sobre esto, que el debate aquí, y cuando vemos que se debate sobre cuestiones tan secundarias en la campaña electoral, tiene que ir a los temas de fondo. ¿Qué proponemos nosotros de la Unidad Popular frente a Trabajadores en materia de salud? La histórica propuesta de la izquierda en el Uruguay, lo que pensamos un sistema nacional estatal y único de salud. Porque ¿qué pasa hoy? Recursos que el Estado genera, por ejemplo, todo lo que se recauda en el FONASA, que son miles de millones de pesos, cuando se reparte, creo que, no sé si llega a la tercera parte de ese fondo, es lo que le toca a ACE, que atiende a más de la mitad de la población. El resto, ¿no? El grueso del botín se lo reparten entre los prestadores privados de salud, que a su vez tienen incentivos increíbles. Por ejemplo, cuando acá en Montevideo hay mutualistas que están siempre en obra. Lo que pasa es que por obras de mejoras, primero están exonerados del IVA en la obra y además tienen incentivos económicos por obras. Hay incentivos por cumplimiento de metas. Yo esto no lo puedo entender. A ver, si tú eres un prestador de salud, tienes que dar un buen servicio de salud. No te tienen que premiar con plata porque cumplas las metas que se tienen que plantear para atender bien a la gente. Pero después podríamos, el tema de salud es vastísimo. A lo que voy, que lo esencial para hablar con la gente, con la ciudadanía, que nosotros en una economía capitalista y de mercado como la que estamos, no se puede prohibir que si un empresario quiere montar una clínica privada para brindar servicios de cirugía estética o lo que fuera, no se lo pueden prohibir. Lo que sí nosotros podemos decidir como gobierno, como país, como Estado, es que la salud es un derecho humano esencial, que el Estado debe garantizar que se cumpla la realización de este derecho y que los recursos del Estado se tienen que volcar íntegramente a financiar la salud pública, claro, y no a financiar los negocios de los privados. Sí, porque se supera los 5.000 millones de dólares por año, supera los 5.000 millones de dólares por año lo que se le pasa a las mutualistas privadas. ¿Hola? Totalmente. Eso es escandaloso. Mira, el otro día, hablando con compañeros médicos que son, compañeros de militancia, venían con las situaciones que hay ya de crisis en varias mutualistas, porque ¿qué pasa? Periódicamente las mutualistas entran en crisis. Y los que no entran en crisis son los dueños de los servicios que prestan o que contratan las mutualistas. Y lo más común es que una mutualista no tenga servicio de ponerle de radioterapia tal cosa, ¿no? Entonces contratan con un consultorio privado que casualmente es de alguno de los socios o de los miembros de esa empresa de servicios de salud. Entonces, cuando se generan estas crisis, el Estado sale corriendo a socorrer a las mutualistas porque, claro, no puede dejar a la gente sin atención en salud. Ahora, como los bancos, se funden los bancos, pero se enriquecen los banqueros. Entonces, este es un elemento de fondo para discutir. Y cuando vos ves la discusión que hay hoy en el Parlamento sobre el tema de la salud, la discusión es, contrataron una empresa marítima para traer a ambulancia. Esto es una desprolijidad, macanudo, pero no cuestionan el fondo de la cosa. Que eso puede pasar porque existe este sistema que privatiza. Mirá, en la investigadora nos encontramos con cosas escandalosas, ¿no? Pero una de las cosas que más nos asombró, el tema de los CTI es un tema complejo, porque es una instancia absolutamente necesaria hoy en la atención en salud. Cuando visitamos el hospital de Canelones, porque nos llamaron el movimiento de usuarios a denunciarnos que no se había abierto el CTI en el hospital de la ciudad de Canelones. Vamos allí, nos recibe la directora del hospital
y nos dice, miren, yo asumí en aquel momento, hacía un par de años, cuando asumí, era julio, me dijeron, en septiembre se inaugura el CTI del Hospital de Canelones, nos mostró, estaba todo armado, tenían todo el instrumental pronto, y 2 semanas antes les llega la orden de no abrir el CTI y de desmantelarlo. Todos los aparatos y el instrumental que estaba en el CTI fue destinado a otro hospital acá en Montevideo. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la razón? La razón es muy sencilla. En Canelones, en la ciudad, hay una empresa privada de salud que tiene un CTI al que le alquilaba las camas. En aquel momento era una cama sencilla, sin complicaciones, eran $1.500 por noche, un nivel mayor de complicaciones eran $2.000 por noche. Imagínate qué negocio. Entonces, mandaron no abrir el CTI para que siguiera, digamos, generando ganancias importantes el CTI de la mutualista privada. Esto pasaba en el gobierno anterior, sigue pasando ahora, ¿no? Sigue faltando medicamentos. Y vos me planteabas lo del Dorrego y capaz con esto redondeamos lo de la salud. Uruguay tiene un laboratorio, ¿no? que es el sistema de salud público, que tuvo capacidad de fabricar distintas, pero una cantidad importante de medicamentos, ¿no? Los genéricos, que implicaban que abarataban muchísimo el costo de los medicamentos. Sí, este tema que estás planteando ahora es de suma importancia, como dices tú, como parte de un redondeo de este tema de salud, que es un tema muy vasto, como bien estás expresándote, pero creo que le ha ido quedando a la audiencia claro cómo juegan los distintos partidos políticos, es decir, las dos coaliciones, cómo juegan a favor del empresariado médico y cómo coartan la existencia, por ejemplo, en el tema CTI, pero pasa en otros rubros, del CTI público, que a su vez, hasta por un problema de higiene, los CTI tienen que estar cerrados un tiempo para eliminar los posibles virus que puedan estar instalados. Y en ese aspecto es muy beneficioso, o si fuera un sistema estatal público de salud, tener más de un CTI para poder hacer una limpieza como es debido. Por estos intereses muchas veces también hay muertes innecesarias por el tema de que los virus están presentes, porque no se le está haciendo correctamente una higiene que precisan todos los CTI. Espero haber estado claro, no solo para ti, Rubio, sino para la audiencia. No, y termino con esto. Acá hay un laboratorio que tendría capacidad de generar, de producir una variedad importante de medicamentos que abaratarían inmensamente el gasto que tiene salud pública en los medicamentos que la gente precisa. Pero ahí el lobby brutal de los laboratorios ha llevado que se haya ido desmantelando, quedando pocas líneas de producción. Yo hoy por hoy no podría decir, porque yo no soy legislador, no he podido recabar la información, pero en aquel momento de la investigadora, y hablando con los trabajadores, y hablando con los técnicos, nos describían con claridad las posibilidades que tenían y lo que había quedado. Creo que en aquel momento estaban fabricando a lo sumo 2 o 3 líneas de medicamentos, habiendo abandonado todo el resto, porque claro, ahí hay un negocio, el negocio de los laboratorios, de la industria farmacéutica, creo que es el segundo negocio o el tercer negocio en dimensión en el mundo entero, ¿no? Pero creo que con esto podemos ir redondeando. Sí, es un tema, todos estos temas son de gran importancia. A veces yo hago un redondeo para ayudarle un poco más a la audiencia, aunque creo que ha sido claro, pero creo no equivocarme que allá por la década del 60, un porcentaje muy alto de los medicamentos lo fabricaba, medicamentos genéricos, lo fabricaba el Dorrego, y como tú dices, eso era baratísimo. Ahora, lamentablemente, estos temas y estas posiciones ante este tema, como es reivindicar un laboratorio nacional, solo los plantea lamentablemente la Unidad Popular. Exacto, sí, es que
que ha sido parte del proceso de desmantelamiento del Estado y de privatización. Y insisto con este tema, cuando escuchamos a las dos coaliciones debatir, no se debaten estos temas de fondo, no se debaten. Para pasar a otro tema, hablando del tema de salud, solamente recordar que cuando estábamos en el Parlamento surgió un proyecto de participación público-privada en clínicas, porque en aquel momento el ministro de Finanzas Artori decía que no había recursos para poder resolver el tema de clínicas. Allí se formó un movimiento muy importante de los trabajadores de clínicas, de los estudiantes de medicina, de usuarios, al que nos sumamos nosotros como fuerza política y como bancada legislativa, y en una rendición de cuentas, creo que fue la del 2017, en una batalla campal que vimos, logramos una cosa, para nosotros capaz que fue lo más gratificante de toda nuestra actuación parlamentaria. Logramos que se le quitara 1/3 del subsidio que el Estado le daba a las fábricas de cerveza, no a las nacionales porque ya no existían, era todo el monopolio Ambev, y ese tercio implicaba alrededor de $1 millón y pico por año que se volcó a las obras de remodelación del Hospital de Clínicas. Poco antes de terminar la legislatura, o ya terminando, tuvimos la emoción y la alegría de que la directora saliente del Hospital de Clínicas nos invitara a la inauguración de un piso que en gran parte de las obras fueron hechas con esos recursos. Y si alguien va a clínicas hoy y recorre esa parte remodelada, y la verdad que lo que le queda es admiración, porque parece que fuera un hospital del primer mundo. Y eso fue posible porque hubo una gran movilización de estudiantes, de trabajadores, de usuarios, y porque en el Parlamento había una expresión de ese movimiento que logró encontrar un camino para conseguir ese financiamiento que impidió la privatización en aquel momento de una parte importante de los servicios de clínica. Sí, muchas veces cuando nos preguntan qué se hizo con un solo diputado, nosotros ponemos este ejemplo que estás dando tú, pero otros más que tuvo la actividad legislativa de la Unidad Popular entre los años 2015 y 2019. De ahí que nosotros muchas veces arengamos desde acá, desde el programa, o algunas intervenciones que tenemos en algunos medios locales, de la importancia de que crezca la Unidad Popular como la única posibilidad de iniciar un proceso de cambios en el país. Exactamente. Y para saber que nosotros miramos el continente, miramos a Argentina, vemos cómo avanza la ultraderecha, el fascismo, y la única manera de frenar eso es fortaleciendo a la izquierda y no retrocediendo más en el plano ideológico ni programático. Pongamos un ejemplo, el tema del puerto de Montevideo. La oposición progresista se queja del contrato que hicieron con Catornatí, que es un escándalo, ¿no? Lo que hizo este gobierno, le dio por 80 años el puerto a una multinacional. Ahora, ¿por qué pudo hacer eso el gobierno de la coalición multicolor? Porque durante 15 años el gobierno del Frente Amplio no se tocó la ley de puertos que fue aprobada en el gobierno de la calle Padre, que fue el que abrió la puerta de la privatización del puerto. Y en aquel momento, toda la izquierda, que se nucleaba en distintos ámbitos, nos opusimos férreamente. Ahora, cuando llega al frente del gobierno, lejos de terminar con esa ley, que podía haberse aprobado una ley que sustituyera a esta, porque había mayoría parlamentaria, la mantuvo el camino privatizador. Entonces, si no colocamos en el debate el tema de privatización del puerto sí o no, después quien venga a beneficiarse con la privatización es secundario. Se beneficia porque hay una política privatizadora. Ese es el camino que nosotros entendemos imprescindible hoy de retomar, de ir a un debate programático, ideológico, pero no muy complicado, es muy sencillo, tiene que ver con la vida de la gente. Sí, muchas veces nosotros hemos hecho incluso alguna entrevista a trabajadores de las distintas sesiones que el puerto tiene, que denunciaron que ellos fueron con gran ilusión
a ofrecerse para fortalecer las dragas, fortalecer todo el funcionamiento del puerto estatal, y bueno, se encontraron con que desde el gobierno frente amplista desbarataban todas sus inquietudes por poner un puerto estatal, pero un puerto realmente que estuviera al servicio del país y que funcionara correctamente. Hemos ido dando todas esas batallas, creo que ha sido muy, muy interesante lo que ha aportado Rubio. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido. ¿Algún segundo más que quiera decir algo? No hay problema y te agradezco. No, el agradecimiento nuestro, y bueno, un saludo a toda la audiencia, lo que vos decís, ¿no? A fortalecer con el aporte de cada compañera, compañero, el aporte militante, lo que es la reconstrucción del proyecto de la izquierda. Bueno, un abrazo, nos vemos. Un abrazo, que pase bien. Bueno, ahí este es Rubio, que está mostrando la imagen, este es el diputado titular, que esperamos que salga él y alguno más. Ahí aparecía Gonzalo Martínez, el último, este muchacho joven, que es el presidenciable que tiene hoy el conjunto de la Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Después todas esas banderas, bueno, la nueva bandera de la Unidad Popular, que es sobre la base de colores verdes y rojos. Que es la que identifica al partido. Es la que identifica la organización Unidad Popular, al partido político, ¿sí? Como dice tú, Donati. Inclusive andaba ahí una bandera vieja que dice Asamblea Popular, que está vigente en alguna medida, pero está para que la gente que tenemos en el programa, que va todos los lunes a partir de las 22 horas, y que hay que decirle al resto de la gente que no tenga cable, que se ve por Facebook TV Rochense, y que estamos todos los lunes a las 22 horas. Haríamos la segunda y última propaganda, Homero, esta vez la hacemos completa, la propaganda. ¿Cómo lo viste? Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos una casa para alquilar, a esa es la cocina, que tiene 2 dormitorios.